Nos vamos con Emilia Schneider, que hoy día está invitada a La Voz de los que Sobran. Y además entraste a la dirigencia de Comunes. Emi Schneider, cuéntanos sobre esto, cuál es tu puesto, ¿verdad? Y todo lo que... Eres vicepresidenta del partido. Mira, tremendo. Así es. Hola, Eso suena importante. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, te estamos escuchando súper. Queremos saber cuán Buenísimo. importante eres ahora. ¿Cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Estoy un poquito resfriada, pero no tengo COVID, así que estoy muy agradecida. Me hice el PCR. Qué y bueno. efectivamente, hace unas semanas atrás hicimos un recambio en nuestra directiva y a mí me tocó asumir una vicepresidencia política dentro del partido, así que me ha tocado estar trabajando harto con los partidos del Frente Amplio, con Apruebo Dignidad, justamente en la línea de seguir con el objetivo que nos hemos trazado para este ciclo, que es fortalecer a Prodignidad y que la coalición sea la coalición política y social también, porque esto no puede terminar en los partidos, más relevante de este ciclo y que en el fondo sea el puntal de ir abriendo y conquistando las transformaciones que hace tanto tiempo soñamos. Así que estoy muy contenta, han sido semanas muy duras de pega, pero porque estamos en un momento histórico tremendo, pero yo estoy bien esperanzada y optimista respecto a lo que se viene. Oye, Emi, bueno, renovaron entonces la directiva de Comunes y tú dices que hay que poner el acento en fortalecer este conglomerado que sería Apruebo Dignidad. Quizá, solo para aclarar, entender, porque el tema de las vicepresidencias ha sido todo un misterio, como pasó en la Convención Constitucional. Que son ¿cuántas vicepresidencias están en Comunes? Y si la vicepresidencia tuya es específicamente lo de las negociaciones políticas, dices. Sí, en general los partidos funcionan así, según la ley y la estructura que tienen en general, tienen un presidente que se mantiene Jorge Ramírez, secretaria general que asumió nuestra compañera Camila Rojas, diputada por el Distrito 7, y las vicepresidencias que se asumieron además de la mía está, bueno, nuestra compañera Doris González, que de Ucamau, del Movimiento Poblador y Pobladoras. Ella está a cargo de nuestras relaciones con las organizaciones sociales y también de los distintos frentes de inserción del partido. Asimismo se incorporó a la vicepresidencia el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, que se incorpora también a nuestra organización y que él justamente viene a aportar a la coordinación y a la instalación de las nuevas autoridades electas en los municipios, concejalía, alcaldes, y también aportar esto hacia el resto de nuestra coalición con la experiencia que él trae. Y bueno, se mantienen Carolina García y Camila Ríos también en las vicepresidencias orgánicas y la secretaría ejecutiva. Y como señalaba Hassan, yo estoy a cargo no de la negociación propiamente tal, pero sí del diálogo político entre las distintas organizaciones de este mundo, que es el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, justamente por la experiencia que me ha tocado tener y porque también creíamos que era muy relevante llevar ese espacio, una visión que viniera no solamente desde el mundo de los partidos, que sabemos que hoy día no da abasto para entender todo el fenómeno social que estamos viviendo, sino también de dirigencias sociales, del mundo de las organizaciones, y por eso también quisimos darle esta conformación a la directiva. No diría que mi vicepresidencia es especial, pero sí tiene ese rol. No me sentiría la más especial. Claro, en el ojo del un poco me ha tocado estar en el ojo del huracán. Sí, ¿te gusta el conflicto, Gaya? ¡Ah! Tú sabías, a mí me gusta. Oye, no, hablando en serio, bueno, tú misma lo decías, los partidos políticos son poca la gente que milita, lo estábamos conversando así a poquito con Hassan, ¿verdad? Un 2% de la población, y hasta ahora no han logrado recuperar una confianza en general, ¿no? En la opinión pública. ¿Qué hay que hacer para recuperar esa confianza, Emi, crees tú? Y claro, tú hablas de otro tipo de organizaciones también. Por ejemplo, hablamos de Doris González, que es una mujer que se estuvo, ¿no es cierto?, se hizo conocida justamente por su lucha en una organización social que está ahora dentro del partido. Pero es interesante, ¿cómo hacemos que esos dos mundos se unan? Porque hubo un momento en que se separaron demasiado también. Sí, justamente yo creo que lo primero es reconocer hoy día que no podemos pretender que la única manera de incidir colectivamente en la política institucional y en la toma de decisiones sean los partidos políticos.
Claramente hay que reglamentar, pero sobre todo, creo, y de cara a este proceso constituyente, lo hemos dicho ya bien claro desde Prodignidad, que hay que abrir distintos espacios de participación de la ciudadanía. La iniciativa popular de ley, espacios donde puedan estar las organizaciones sociales y territoriales opinando en serio sobre presupuestos, proyectos, políticas públicas, etcétera. Y yo creo que lo primero es eso. Por eso también la semana pasada desde Prodignidad insistimos en la importancia de que se avanzara en el proyecto de ley para aprobar la participación de listas de independientes, de escaños reservados y de paridad en las elecciones parlamentarias. Ahí falta la voluntad de la derecha y la exconcertación, pero yo creo que el primer paso es ese, reconocer que hoy día hay muchas actorías políticas distintas que empiezan a surgir, que tienen un rol súper relevante hoy día, como la Lista del Pueblo, como las organizaciones independientes de regiones, y que tenemos que darles un espacio porque el sistema político, cuando es cerrado e impermeable, colapsa. Y eso es lo que vimos en el Chile de esta democracia en la medida de lo posible que se instaló en la transición y que afortunadamente el 18 de octubre vino a ampliar. Y lo segundo yo creo es que los partidos políticos tenemos que tomar dos decisiones y acciones bien claras. La primera es que defendamos sin tapujos, sin matices, un programa de transformación en diálogo con las organizaciones sociales y las demandas históricas. Aquí no tenemos que venir a inventar el hilo negro. Hace mucho tiempo ya que se viene poniendo una agenda de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y en la medida que vayamos dando ese avance tiene que ser en diálogo con las organizaciones sociales. Entonces, un compromiso claro con un programa de transformación que tenemos que construir, que ya se María Prodignidad en nuestras candidaturas constituyentes, en nuestras candidaturas municipales, pero que siempre hay que ir trabajando. Y en segundo lugar, los partidos no se pueden convertir en máquinas de ganar elecciones, sino que tienen que ser espacios de militancia efectiva para las personas. Y los partidos tienen que preocuparse de la inserción en el mundo social, en las organizaciones sociales, para aportar a seguir construyendo el movimiento popular. O sea, no olvidemos que si uno mira la historia de Chile del siglo pasado, lo que fue previo a la Unidad Popular, por ejemplo, la historia de las izquierdas y su construcción partidaria y la construcción del movimiento popular son inseparables, porque nosotros y nosotras, como fuerzas transformadoras, no nos vamos a construir en frío en elecciones o en instituciones nomás, nos vamos a construir en la lucha social. Y así surgió el Frente Amplio y así se encontró Prodignidad, y en esa senda hay que seguir, no podemos perder eso de vista, menos ahora que estamos a puertas de asumir desafíos institucionales mayores como puede ser un eventual gobierno. Es complicado lo que ha pasado este último tiempo, sobre todo porque es que los medios de comunicación hegemónicos en general no se iban a dedicar a intentar poner el acento no en los consensos, sino en los disensos dentro de este grupo que hemos llamado Prodignidad, ¿no? Y que es un conglomerado que, claro, tiene ciertos fines electorales, pero también la idea y lo que esperamos, me imagino, todas y todos, es que haya un programa de gobierno claro, ¿verdad? Para acompañar este proceso constituyente que estamos llevando, para ver todo lo que viene después, para que haya un Congreso que esté acorde, ¿no es cierto?, con seguir construyendo luego de tener esta carta fundamental nueva. Entonces, ¿dónde están los consensos? ¿Los vamos a ver a todas y a todos unidos en algún momento? ¿Crees tú que el comando de Gabriel Boric debería hacer algún gesto que demostrara que también está incluido Chile Digno aquí? Por supuesto, yo creo que hay que salir de los impases que hemos tenido en tanto la semana pasada en la constituyente, en la prensa, y dejar de procesar nuestras diferencias a través de la prensa, porque como bien decías tú, los medios del orden, en el fondo, los medios conservadores, están pero instalando la música del quiebre de la Prodignidad porque es lo que mejor les convendría, y nosotras y nosotros no podemos caer en eso. Entonces, este fin de semana tuvimos una reunión muy positiva, creo yo, de Prodignidad. Yo no pude asistir porque estaba esperando mi PCR, porque soy una mujer responsable, pero ahí se tomaron definiciones muy importantes, que es primero recuperar la coordinación dentro de la constituyente. El día de ayer nos reunimos también como mesa del Frente Amplio con nuestros compañeros y compañeras constituyentes para ir habilitando ese diálogo. En ningún caso que los partidos se pongan por encima de la constituyente, sino que vayamos construyendo una sinergia entre nuestra militancia de base, entre nuestras directivas y entre nuestras y nuestros constituyentes. Y por otra parte, esta semana se van a reunir
los encargados y encargadas del programática, tanto del comando de Gabriel Boric como de Daniel Jadwe, para empezar a encontrar los puntos de consenso de los programas, que son muchos, y justamente empezar a trabajar en lo mejor de los dos mundos para construir un programa de unidad y para que los comandos se fusionen y empiecen a trabajar. Y yo creo que esa es una señal positiva, es la señal que había que dar, y ahora se nos vienen debates fundamentales, o sea, cómo se construye una mayoría para gobernar y para hacer transformaciones porque no queremos administrar, y qué es lo que entendemos por gobernabilidad, porque se nos habla y se nos interpela mucho desde la exconcertación de que no tenemos gobernabilidad, de que las fuerzas nuevas, de que las izquierdas, las fuerzas transformadoras no ofrecen gobernabilidad, y ahí yo creo que tenemos que ser muy capaces como Prodignidad de decir qué entendemos nosotras y nosotros por gobernabilidad, y que justamente no es esta idea tecnocrática y cerrada que veníamos viendo en los 90, en la política de la transición, sino superar eso. Sí, Emi, yo estoy por una definición mínima de gobernabilidad que al final, si uno tiene una presidencia, un ejecutivo, que no es capaz de tejer una mayoría legislativa en el Congreso, entonces no puede pasar ningún ítem de ley, no puede avanzar en su agenda, y entonces no hay gobernabilidad porque no se ha logrado generar esas mayorías. Ahora la pregunta es cómo se genera esa mayoría, y por supuesto la práctica política de la concertación siempre fue llegar a esas mayorías yendo hacia el centro derecha y negociando constantemente con los poderes fácticos instalados desde la dictadura cívico-militar. Si uno busca otro tipo de gobernabilidad, igual se tiene que buscar esas mayorías legislativas. Y entonces la pregunta es si hay otras fuerzas que pueden llegar al Congreso para generar esa gran alianza, digamos. Y entonces te quería hacer la pregunta más dura, que es: está bien hablar de la crítica desde la izquierda más dura, por ejemplo, contra los partidos y entrar en el discurso que todos compartimos, que el problema es de los partidos políticos que se vendieron al gran empresariado y queremos sacar el poder del lobby de los partidos. Pero la crítica de la lista del pueblo contra los partidos es más que solamente la colonización empresarial a los partidos políticos. Hay una crítica a la institucionalidad en sí del partido político. Ellos dicen que eso generan estructuras desiguales o de poder que no necesariamente son de empresarios, pero pueden ser simplemente grupos de amigos. Pero de todas formas se genera este tipo de exclusión de las clases populares del espacio político. Entonces han sido muy duros con el Frente Amplio específicamente, no solamente con los partidos en abstracto, sino con los que pretenden de hecho esa renovación de la política y sacar los empresarios de todos los temas. Igual la lista de pueblo encuentra que ese método de sacar los empresarios reivindicando la forma partido no sirve, porque los partidos igual reproducen esas estructuras de poder. Entonces la doble pregunta es si hay una autocrítica tuya pensando que quizás el Frente Amplio no ha logrado precisamente sacar esa estructura de poder, o si hay una reivindicación, una alternativa frente a esa crítica más dura. Sí, yo creo que efectivamente las nuevas fuerzas como el Frente Amplio tenemos que ser bastante autocríticas con nuestro desempeño, porque justamente si nos llegan más críticas a nuestro sector, no es porque las fuerzas nuevas como la lista del pueblo le estén haciendo el juego a la derecha. Yo en general trato de no ocupar ese argumento porque se ocupaba mucho en el gobierno de la nueva mayoría justamente para quienes estamos en el Frente Amplio, sino porque creo que de nuestra coalición se espera mucho. Y ahí yo creo que hay que asumir los errores que hemos cometido, como los errores que se cometieron en la votación de la ley antisaqueo y la ley digamos, antibarricada, donde se da esta explicación de que se aprueba en general, pero se rechaza en específico, y yo creo que esa explicación no basta, hay que ser categórica en que ahí se cometió un error, y hay que ser súper capaces de reconocer esos errores y no volver a cometerlos, porque esos errores podrán no haberle traído costos electorales al Frente Amplio, pero nos alejan de con quienes queremos construir, que es el movimiento social, el movimiento popular, las organizaciones sociales. Y además porque son medidas que van en la línea contraria hacia donde queremos ir, que criminalizan la protesta. Entonces ahí tenemos que ser claros. Nuestro Partido Común se abstuvo de esa votación, lo mismo el Partido Comunista, pero igualmente tenemos que ser claros. Esa votación debería haber sido rechazada a mi juicio. Y ahí yo, entro a la pregunta que hacía Hassán respecto a la gobernabilidad.
sin duda se necesita una mayoría parlamentaria y por eso nosotros, primero, como decía antes, insistimos en la importancia de este proyecto de la participación de independientes porque creemos que si bien hoy día podemos tener diferencias, esas diferencias son menores y nos vamos a encontrar en los debates de fondo con referentes como la lista del pueblo. O sea, cuando llegue el momento en la constituyente de discutir si continúa o no el Estado subsidiario, sin duda a Prodignidad y la lista del pueblo vamos a estar en la misma línea. Y ahí, y para la parlamentaria, yo creo, bueno, lo que hemos sido súper claras desde el Frente Amplio es que queremos una lista única porque nos parece lo más coherente para fortalecer a Prodignidad, para construir una mayoría parlamentaria, porque ahí donde no está fortalecido el Frente Amplio está fortalecido el PC, y ahí donde no está fortalecido el PC está fortalecido el resto de Chile Digno, y si no el Frente Amplio, y nos complementamos. Y en eso que tengamos un programa claro, que no sea solamente, que superemos la alianza meramente electoral, que tengamos una lista única, un programa claro, pero también que seamos capaces de entender que la gobernabilidad no solamente se va a dar por una mayoría parlamentaria, sino también por ser capaces de construir una mayoría social. Por eso yo hacía tanto hincapié en la importancia de nuestra participación y de nuestro diálogo con las organizaciones sociales, porque para la gobernabilidad no bastan parlamentarios y esta lógica tecnocrática de poner MBAs o doctorados, sino que necesitamos mayorías sociales y necesitamos trabajar, por ejemplo, y que creo que es muy destacable el acercamiento que se ha logrado desde la Prodignidad con Modatima, por ejemplo, donde se le dieron espacios para ir a disputar las elecciones. Y, por ejemplo, cuando estemos hablando del agua, de las políticas públicas a implementar del agua, ¿cómo no discutirlas antes con Modatima, con esos referentes, con Rodrigo Mundaca, con esas organizaciones que trabajan en este tema y que han luchado por eso? O cuando hablamos de paridad. Claro. Si vamos a ir ahí a la Asamblea Feminista Plurinacional a conversar sobre eso. Eso. Tenemos esa reunión pendiente. Oye, bueno, de hecho, justamente te estaban haciendo esta pregunta a través de la comunidad. ¿Qué es lo más conveniente para Prodignidad? ¿Lista única parlamentaria o listas separadas? ¿Cuáles son los pros y contras de compartir listas? Yo creo que dos listas separadas desfavorecen a nuestra candidatura presidencial, porque de alguna manera una lista única permite como potenciar más la figura. Ahora yo también creo que hay que desdramatizar en el caso de que no se lograra un acuerdo, dos listas parlamentarias que apoyen a nuestro candidato presidencial puede funcionar, pero yo creo que ¿por qué una lista única? Una lista única es preferible porque primero da más coherencia, y segundo, creo que electoralmente la unidad nos fortalece para ir a buscar esas mayorías parlamentarias y además porque es un gesto de fortalecimiento de la coalición. Hoy día yo creo que es una mala señal ir en dos listas parlamentarias porque, como bien conversábamos antes, los medios tradicionales, la derecha, la exconcertación van a festinar y rasgar vestiduras con el quiebre de Prodignidad. Cuando yo soy clara y digo que hay que desdramatizar, efectivamente es porque eso no significaría un quiebre de Prodignidad, pero sí sería un poco no cumplir con la expectativa y la postura que hemos tenido claramente desde el Frente Amplio, que es una lista presidencial para fortalecer a nuestro candidato Gabriel Boric y para que conquistemos esa mayoría en el Parlamento. Yo creo que es más conveniente eso, sobre todo porque si una mira dónde está constituido legalmente los partidos del Frente Amplio y los partidos de Chile Digno, podemos llegar a complementarnos ahí donde uno no es tan fuerte como el otro. Y en ese sentido se puede lograr un buen resultado como el que se logró para la constituyente, que es contundente el resultado que se logró como a Prodignidad. Y como punto matemático básico en un sistema de Hunt, si uno va a ir en dos listas, eso va a perjudicar a Prodignidad sin lugar a dudas. Es que si van juntos, entonces se suman los votos. Si van separados, se dividen los votos. Y de esa forma, entonces, la posibilidad de Prodignidad de ser la primera fuerza en un futuro congreso desaparece. Entonces sería, sí, bastante negativo en términos pragmáticos para el bienestar tanto del Frente Amplio como del mismo Chile Digno. Yo creo Por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tú que quedaste fuera de la Convención Constitucional, Podemi. O sea, a pesar de que sacaste muchísimos votos, porque alrededor de ¿cuántos votos tuviste, Emi? Yo tuve como 12.500 votos, fui la segunda mayoría de nuestra lista, pero ahí hay como un doble don. ¿Es el sistema de Hunt? Porque, ese es doble. Con claro, subpactos. Eso, hay un doble don porque el don se aplica primero entre, por ejemplo, a Prodignidad, Chile Vamos, la Concertación, la Lista del Pueblo. Ahí hay un don, primero, que funciona para asignar cuántos escaños cada pacto recibe.
y dentro de la lista hay otro don que es justamente este sistema de arrastre de partidos, donde si hay una figura que tiene muchos votos puede arrastrar a otra persona que no tenga tanta votación por ser parte de la misma lista de partidos. Como por ejemplo ocurrió en el distrito 10, en el distrito 8. Y que eso es una cuestión que yo creo que, a diferencia del DONT, que yo creo que es un buen sistema y mejora la representatividad porque pone el foco en los proyectos y no en las individualidades, dentro de los pactos ese doble DONT a veces disminuye la representatividad. Si uno mira los casos en general de estas elecciones, ocurrió en algunos casos particulares, no hubiera cambiado tanto la composición, pero ocurrió en dos que a mí y a la comunidad de las disidencias sexuales nos dolió en particular, que era justamente en el distrito 7 con mi compañera Constanza Valdés y conmigo en el distrito 10, que producto de esa circunstancia no hubo representación de la población trans en la constituyente, lo cual es una deuda que yo espero que de cara a las parlamentarias, de cara a lo que viene, como Prodignidad sepamos solucionar, porque, insisto, esto no solamente tiene que ver con votos, tiene que ver con cuáles son las voces y representaciones de sectores oprimidos, de sectores excluidos que queremos ir a llevar a la política, porque al final esa es la razón de ser del Frente Amplio, y de Prodignidad hoy en día, de surgir como un referente político para todos esos sectores que nos movilizamos y no hemos tenido voz en la política institucional. Entonces, para mí ese es un desafío que queda pendiente, y sí, para mí fue triste no quedar, pero igual estamos aportando. Sí, claro, por eso, para que la próxima vez se haga de mejor manera, ¿no es cierto? Y no se permita que justamente los sectores más oprimidos sean los que quedan afuera, a pesar de que sí tienen más votación. Esperamos que eso no vuelva a suceder, y para eso hay que hacer una estructura, hay que pensar harto cómo se Bueno, arman las listas, ¿no? Conversamos en el caso de la paridad, claro, que bajaron a mujeres para incluir a hombres por las reglas de paridad como 50-50. Ahí como establecer un sistema de paridad que es piso en vez de techo habría evitado ese problema. En el caso de Dojont, sobre todo yo creo que hay que ampliar o reducir la cantidad de distritos y poner más candidatos por distrito, porque es muy artificial eso del distrito 10, como si tuviera una personalidad, una comunidad. Es que no es así al final, y las personas que votan ahí votan por razones de coincidencia. Entonces realmente yo pondría a Santiago como un distrito con la cantidad correspondiente de distritos, y ahí cambiaría. Con una diputada del distrito 10 y me decía exactamente eso, que le parecía tan extraño tener que ir a Ñuñoa, a Providencia y después a Santiago, que era tan distinto cada lugar de ese distrito. Sí. O sea, de repente en las discusiones se confunde territorio con distrito. El territorio tiene que ver con identificación, con un espacio de organización, de vivencias comunes, pero los distritos en general no tienen ese elemento. O sea, si uno mira el distrito 10, es una foto perfecta de la desigualdad en Chile. O sea, Ñuñoa, Providencia por una parte, La Granja, San Joaquín por otra, y ya como más las capas medias, Santiago y Macul. Y es como, de repente no tienen nada que ver, y se espera una representación territorial que no se da. Claro. Entonces es un desafío complejo y sobre todo que se ven subrepresentadas las comunas más desfavorecidas justamente. Te hacen otra pregunta. Logan ganó sin lista, se refieren a Rodrigo Logan. ¿Cómo enfrentar a estos lobos solitarios? Perdimos a Mallea por Logan, tampoco logramos ganar con disidencia en la convención constitucional. Sí, además que era tan buen candidato. Rodrigo Mallea. Sí, pero la pregunta es ¿cómo enfrentar estos lobos solitarios? En el caso de Logan creo que la justicia se va a hacer cargo, ¿no? Ojalá. Bueno, en el caso de Logan esperemos que la justicia tal cual, pero yo creo que en general estos fenómenos de personas que se tiran solas a una elección y ganan son bien raros. Yo creo que cómo se enfrentan desde Prodignidad al menos es que hoy día abramos un diálogo en serio con el mundo independiente y las organizaciones sociales para poner a disposición nuestra herramienta partidaria y nuestros cupos, o sea, que no nos parapetemos en aquí solo van a ser nuestros candidatos, los militantes, etcétera, sino que abramos la herramienta para que Prodignidad efectivamente sea una expresión de un mundo político y social transformador, y en ese sentido logremos construir esa mayoría que ya señalaba Hassan. Y también cómo combatimos el individualismo en política, yo creo que justamente con iniciativas como abrir la posibilidad de que existan listas de independientes, que hay que ir regulando, por supuesto, con la participación de organizaciones. Esto no puede ser al lote, pero en el fondo yo creo que todo nuestro sistema político tiene que tender a favorecer los proyectos colectivos por sobre los individuales, porque le han hecho mucho daño a la izquierda
y bueno, a la derecha, a todos los sectores, los caudillismos y quienes no consultan en el fondo las decisiones colectivas. O sea, uno de los grandes temas por los que se generó este quiebre en Chile Vamos y entre el presidente Piñera era porque Piñera no consultaba nada con la derecha. No es que hubiera salido algo mucho mejor de hablar con la UDI y con RN, pero al menos sabe? no tendríamos... Bueno, de hecho, con los retiros del 10%, igual fueron las bancadas parlamentarias de la derecha que sí se dieron cuenta y tienen más contacto que el Ejecutivo. Absolutamente, y de alguna manera no tendríamos que pagar todo el resto de las personas los costos de que ellos lleven a disputas institucionales con cuestiones tan importantes como el gobierno, su quiebre político. Entonces, nada, yo creo que cómo se enfrenta esto con un sistema político que genere incentivos concretos a la construcción de proyectos colectivos y no de individualidades. Claro. Sí, eso es súper interesante lo que plantea la EMI. Yo también creo en los proyectos colectivos. Creo que eso es súper importante, y que la independencia se entienda que no es no pertenecer a un partido político, sino que ojalá que la independencia se valore en la medida de que no pertenezca a ciertos grupos económicos que están buscando su interés. Bien, eso sería como... Eso. Y ahí Logan será tan independiente como decía. Me parece que... De acuerdo a lo que... Yo creo que no. Él estaba en un partido, el partido de la gente de Franco Parisi y Exacto. Gino Lorenzini. Ahora, Entonces, sí. porque ahora andan, hicieron ese partido, ¿no? El de los problemas legales. El partido de los problemas legales. Claro. Bueno, hay varios, hay que decirlo. Hay varios partidos con problemas legales. Sin duda. Oye, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con que tu vicepresidencia, ¿no? Y tu rol. Comunes parece ser un partido dentro del Frente Amplio que está más a la izquierda, es decir, más cercano entonces a Chile Digno en términos como de ideologías, de la representación de personas populares, ¿verdad? Entonces, ¿tendrá ahí Comunes un rol particular para lograr esta articulación de llevar, por ejemplo, listas parlamentarias en conjunto? Sin duda. Yo no quiero caer en lo de la izquierda, lo dijiste tú, no lo dije yo. No quiero caer en el izquierdómetro. No, oye, sí, en realidad, es como me refería más bien como a personas más populares, como más cercanas al pueblo, cuando digo de popular, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo súper bueno que hemos aportado desde Comunes a la coalición Frente Amplio y a Prodignidad, que es aportar liderazgos de diversidad de sectores sociales, de sectores más populares, de diversidades sexuales y de género. Yo creo que ha sido un sello que nos distingue dentro del Frente Amplio. Yo efectivamente creo que hemos tenido, y lo tuvimos tanto en la conformación del Pacto Apruebo Dignidad para la Constituyente, como ahora de ser una bisagra entre dos mundos que a veces les cuesta encontrarse, porque hemos tenido posiciones distintas. El PS en su momento estuvo en la nueva mayoría, nosotros estábamos en el Frente Amplio y no creíamos en esa alianza con la exconcertación, y hoy día nos encontramos. Y sin duda Comunes tiene que jugar, y estamos apostando a jugar ese rol de ser el punto de encuentro entre esos distintos mundos, y ahora sin duda estamos bastante jugados por eso, facilitando también los diálogos. Pero yo insisto, creo que después de estas semanas de impasse, la reunión que tuvimos el fin de semana fue bastante positiva, y efectivamente nosotras y nosotros, además de que ratificamos que nuestro domicilio es el Frente Amplio, sobre todo lo que queremos es ratificar a Prodignidad. En eso hemos sido súper claras y claro, y por eso estamos en ese rol, ¿no? En ese rol que yo creo que espero sea reconocido, que espero dé frutos, porque en el fondo esto no es para legitimar ni a Comunes, ni al Frente Amplio, ni al PC, ni al Chile Digno, sino que en el fondo porque tenemos que estar a la altura del momento histórico. Por eso nos lo estamos jugando, porque la unidad de Apruebo Dignidad, su amplitud también y su claridad programática va a ser clave para este ciclo histórico. Y si no lo logramos, va a ser un fracaso de ese nivel histórico. No es que nos va a ir mal en una elección y como, ya, bueno, puta, nos fuimos gobierno, pero vamos a ser oposición, sino que nos estamos rifando una oportunidad histórica. Y por eso es que estamos tan comprometidos con ese rol. Pero sí, pues ahí estamos generando ese encuentro, y yo creo que es porque también fue muy significativo la candidatura de la Karina Olivas para el punto de encuentro, porque antes, claro, estaban las listas de constituyentes, pero cada una apoyaba a sus candidaturas, en las municipales incluso en algunos lugares nos enfrentamos, pero la Karina yo creo que fue como un punto antes de la primaria, que era la candidatura de todas, de todos y de todes en Apruebo Dignidad, y que nos sirvió harto para generar esa unidad
tanto en el territorio, en la campaña territorial, donde ahí no se ven las peleas del Twitter entre el Frente Amplio y Chile Digno, sino que se ve mucho más unidad. Sí, llegan todos con sus banderitas, vamos todos juntos. Eso. Sí, absolutamente. Karina y sus 2 maridos, decía ella. Karina, la poliamorosa. La poliamorosa. Oye, ya, hay muchas preguntas sobre esto y te la tengo que hacer. No hay una, hay varias. Preguntan desde la comunidad, preguntan en YouTube, preguntan en varias partes. ¿Emi Schneider iría por una diputación? Yo hace poco, bueno, no he hecho un anuncio oficial porque esto es algo que se está conversando tanto en las instancias que corresponden colectivas del partido, porque yo no creo en anunciar candidaturas por la prensa. No, pero de verdad, solo como me di calor, pero de verdad. Sí. Y porque hay que respetar esos espacios y porque obviamente hay que analizar la situación y hay que decidir las candidaturas en función de la unidad, prodignidad y eso. Pero efectivamente yo declaré el viernes pasado a algunos medios que estoy disponible para una candidatura en el Distrito 10, sobre todo más que por una cuestión personal, porque creo que sea yo, sea cualquiera, no podemos perder la oportunidad histórica de que por primera vez tengamos una persona trans de las disidencias sexuales en un espacio como el Congreso, representando nuestra voz, a propósito de que vemos tantas atrocidades, que el día de ayer se cumplían 4 años del asesinato de Ana Cook, que el día de ayer murió nuevamente una compañera trans por el uso de siliconas inyectables ilegales. Entonces, de alguna manera lo estamos analizando. Yo no te puedo decir hoy día, no, sí, yo, sí o sí, pero sí, y obviamente sería por el distrito en el que vivo y trabajo, que es el Distrito 10. Pero efectivamente lo estamos analizando, así que... Entonces, Emilia, ahí está. Entonces podemos decir que tú eres precandidata en este momento. Claro. Pre candidata. Como Yasna Proboste. Pre. Oye. No. No así. Exijo mi derecho a réplica. ¿Cómo? Oye, pero sí, queríamos hablar también contigo del tema trans, sí, justamente. Y del tema de la violencia del esporio, sí, con los crímenes. Entonces, volviendo al tema de Ana Cook, ¿cierto? Queremos, si nos cuenta otra vez de qué pasó con la investigación, la falta de interés de las policías frente a ese tipo de casos. Sí, efectivamente, al igual que muchas veces con los casos de odio, bueno, para quienes no conocen a Ana Cook, ella era una DJ, música bien destacada en el mundo de la música, digamos, y que fue asesinada y abusada y violada, digamos, digamos que la investigación ha estado a cargo de muchos fiscales y no se ha avanzado nada a tener claridad respecto a que la justicia establezca responsables y sanciones por su caso. Y es sumamente grave porque aquí en el fondo vemos que la impunidad que hay en Chile con las violaciones de derechos humanos, con la violencia de género, se agudiza para los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI, hacia el lesbodio, hacia la transfobia, y que en el fondo es terrible porque muestra que hay vidas que en Chile valen menos que otras. Y por eso, bueno, ayer el llamado que había desde las disidencias sexuales era que se hiciera justicia por Ana Cook, que se hiciera justicia por nuestras muertas, por nuestros muertos, porque es increíble que ni siquiera después de la muerte se respetan a nuestros compañeros, compañeras y compañeros. O sea, a propósito de lo que yo les comentaba de esta chica que murió por una inyección de silicona ilegal, de silicona que no es por supuesto para inyectables, sino que es una silicona tóxica para el ser humano, en cooperativa. Chuta, dije el medio, no patrocina, así que me puedo poner ahí un pitido. Acá no hay censura. No, aquí no hay censura con eso, no te preocupes. Dígalo con sus nombres. Puso un titular que decía, muere un hombre en Concepción por inyectarse silicona. Y tuvimos que salir distintos referentes de la comunidad a decir fuerte y claro, rectifiquen ese titular. Y hoy día el titular es en la página, el tweet sigue igual, pero el titular dice, murió una persona. ¿No borraron el tweet? No borraron el tweet. Murió una persona. Acá estamos viendo murió una persona. Imagen ahí estamos viendo de Ana Cook. De Ana Cook, que falleció ahora hace 3 años. Si no me equivoco. Sí, 3 años en impunidad. 4 años. 4 años. Y Katia, su madre, lo que ha pedido múltiples veces es que por favor se investigue y se llegue hasta el final, porque además ella estaba con amigos y se encontró semen, y ella dijo directamente que su hija es lesbiana, que no habría tenido no habría tenido una relación con un hombre por gusto, digamos.
y nunca se ha investigado. Es realmente absurdo, es realmente ridículo. Es como no se Se lo puede han entender. peloteado, se lo pelotean dentro del Poder Judicial, y es tremendo. Es como un poco lo que pasaba con el caso Nicole Saavedra, Claro. donde tuvieron que haber 5 compañeras que se fueran a tomar la fiscalía de la localidad, que más encima son criminalizadas y perseguidas, para que recién el caso se moviera cuando estaban los antecedentes disponibles. Y eso es claramente una falta de interés, una falta de diligencia mínima con los crímenes de odio que en Chile son comunes y para los cuales no se toman medidas preventivas. O sea, por algo ahora recientemente se está discutiendo también la ley antidiscriminación en Chile, porque fue una ley que no ha servido para nuestra comunidad, que ha sido utilizada para otros fines y que no tiene medidas de prevención de la violencia. O sea, yo creo que a donde tiene que intervenir el Estado es para que no hayan más Anas Cook, para que no hayan más Nicole Saavedra, sino que para que intervengamos antes y evitemos llegar a eso, no a buscar los culpables. Pero hoy día es un mínimo que el Estado de Chile se la juegue por encontrar a quienes son los responsables para darle un cierre a esas familias, porque paz y tranquilidad no va a haber. Bueno, Solo puede haber un cierre. En el caso de la Porque esto es muy Fiscalía, doloroso. es una institución que claramente está bajo la mira por Sí. un trabajo sesgado, clasista, politizado, incompetente, una serie de problemas, y tiene que haber una reforma profunda de Fiscalía, que es parte de una reforma más general Le del Poder mandamos Judicial. Entonces, un saludo a Katia González, que es la madre de Ana Cook y que busca justicia hace tanto tiempo. También a María Bahamonde, la prima de Nicole Saavedra, quien está perseguida por la justicia por haberse amarrado para que por fin pudieran tomar detenido al asesino de su prima. De verdad que es realmente impresionante todo esto. Hay vidas que valen más y vidas que valen menos en este país. Exactamente. Y eso no podemos aceptarlo. Es un tema de derechos civiles, además, por favor. Ya, y Se entienda. en el otro caso, en la triste muerte ayer de la mujer trans por eso de inyectar silicona, acá, para aclararnos un poco, porque el tema ahí es que ya, esta al final es un tema de salud mental, entre otras cosas. Al final esas cirugías estéticas son parte de una transición y es para sentirse cómodo con su propio cuerpo, y una situación donde no existe el acompañamiento médico para esas cosas. Entonces hay un tema de costo, un tema de derechos al final que otra vez se están ignorando. ¿Nos podría contar o explicar a nuestra audiencia un poquito del caso? Absolutamente, yo creo que como bien decías tú, este es un asunto de salud pública al final, porque tiene que ver con un acompañamiento a la transición, tiene que ver con una falta de acceso no solo a la salud, sino finalmente al trabajo digno, a una digna remuneración, porque ¿por qué las compañeras trans acuden a estas alternativas que evidentemente son más económicas, clandestinas? Es porque no tienen acceso al mundo laboral, porque buena parte de nuestra comunidad se dedica al trabajo sexual, por ejemplo. Y otra cosa que no se visibilizó en este reportaje que se hizo sobre la muerte de la compañera, que por suerte ahí el sindicato Amanda Jofre salió a dar la cara, a dar explicaciones y a exigir justicia, porque este drama de la silicona clandestina, de la silicona clandestina, nada que ver, de la silicona que no es justamente claro, para estos fines, es algo que cobra la vida de muchas compañeras trans año tras año. Y que es algo que nadie regula, que nadie visibiliza, y de lo cual nos tenemos que hacer cargo. Y como bien decías tú, Hassam, aquí la demanda en el fondo de nuestra comunidad, de hecho hay un movimiento, que lo pueden buscar ahí en redes sociales, que se llama Salud Trans para Chile, y es que hay una ley de salud trans, que no solamente tome en cuenta nuestra transición en términos hormonales, en términos de cirugía, porque eso es algo opcional, no es lo que te define, sino sobre todo en ofrecer herramientas, acompañamiento, y en que se nos integren a los espacios. O sea, no puede ser que por la precariedad de la vida, para acceder a una prestación de salud, tengamos que acudir a este tipo de cuestiones que terminan matando a nuestras compañeras. Y el llamado que yo hago también a nuestra comunidad es que no vayamos más a esos lugares, no más silicona inyectable, porque compañeras, compañeros, compañeras, eso ha cobrado la vida de muchas y de muchos, y no podemos seguir viendo cómo nuestra comunidad cae en esas situaciones. Y ojalá el Estado se haga cargo, pero eso lo que yo sobre todo echaba de menos, y sobre todo, y les agradezco mucho el espacio para poder hablarlo, porque es algo que, insisto, no se visibiliza en los medios. El titular era: muere alguien por inyectar silicona, así como que pasó, muere alguien por como una anécdota. Como una cosa estética, ¿no? Como Sí, si hubiese como sido una opción. opción. Exacto, y no es una opción. Y como Cuando algo se que trata de tu pasó una vida, vez. Claro, cuando se trata de tu vida no es Siendo una que es opción. algo, No hay libertad. diciendo que es algo que pasa Claro, cotidiano y sistemáticamente con Por eso nuestras también se habla compañeras. del cupo laboral trans,
también ojalá que hubiese Eso. una salud, ¿no es cierto?, policlínicos trans, también hay algunas partes del país donde han sido iniciativas territoriales, ¿no?, municipales. En eso también estamos trabajando en Ñuñoa. Oye, te están mandando mucho Aguante. amor, mucho amor. En YouTube, Montaña Amor de Zamorana vuelta. dice, me gusta la Emi. Salvador Peregrino, Emi diputada. María Carmen García, me gusta Emilia. No parece frente amplista. Qué pesado. María Panza dice, exacto, eres parte del cambio. Y Raúl López Nebreda, Emilia es una gran líder. Mariel, gran cantante chilena, también te manda mucho amor, Ay. dice. Y también dicen por acá en la comunidad, para la Emi, mi hija es bisexual. Cuando me lo dijo en la adolescencia casi me morí de terror por el odio que recibiría. Muchas mapadres sufrimos no por fobia, sino por el miedo. Gracias Emilia Schneider por abrir las puertas a las disidencias. Por ustedes y nosotros que somos mapadres y no queremos crímenes de odio. Hoy me emocioné. Aguante. Ya. Esto muy Me fuerte. emocioné Qué con tanto amor. emocionante. Amiga querida, Muchas te mando un gracias. abrazo enorme. Ha sido muy interesante la conversación. Muy educativa también. Y eso queremos, porque la educación finalmente, educación sexual integral, con enfoque de género en los colegios. Un abrazo, Emi, te Eso. queremos mucho. Un abrazo, Ale, un abrazo, Hassan. Muchas gracias por la entrevista y estamos viéndonos. Un abrazo, Eso, amiga. estamos viéndonos, Chao, por chao. supuesto. Chau. Chao.